Ola a todos e a todas, hoy vamos falar dun fenómeno que de seguro que tais de ver no asturiano, que é la apostrofación. L'apóstrofo indica la elisión dunha letra. No asturiano, esta omisión o elisión dase cuando la palabra anterior termina per vocal y la siguiente entama per vocal o por H muda más vocal. Además, en asturiano tenemos una lista cerrada de palabras que pueden apostrofar. Para aprender esta lista, recomiendo vos que deprendáis esta frase formada con ellas. En la de él, pa' que metese. En la de él, pa' que metese. Estes son as palabras que poden apostrofar no asturiano. E agora vou explicaros cando apostrofa cada un. En apostrofa cando la siguiente palabra entama per vocal o por H muda más vocal. Un exemplo desto en asturiano, n'asturiano. Además, en xamás apostrofa para atrás. Un exemplo dello, llegó en coche, sigue siendo, llegó en coche, non apóstrofa. La apostrofa cuando la siguiente palabra entama per A o por H muda más A. Un exemplo, l'asturiano. De apostrofa cuando la siguiente palabra entama per vocal o por H muda más vocal. Un exemplo, de abril, d'abril. Y agora vamos a por él. Acordaivos que el en sin tilde lle un artículo. El lle una palabra que puede apostrofar pa'lante y para atrás. Apostrofa siempre que haya una vocal al final de una palabra o al entamo de la siguiente. Un ejemplo, el oru, loru, o mercó el libro, mercó el libro. También se puede dar la situación de que la palabra anterior fine per vocal y la siguiente entame per vocal. Si se da un caso de estos, siempre apostrofa pa'lante. Un ejemplo, non fala el asturiano, non fala el asturiano. Pa, que lle la preposición, acordaivos, en sin tilde, apostrofa cuando la siguiente palabra entama per A o per H muda más A. Un exemplo, voy pa arriba, voy pa arriba. Que apostrofa cuando la siguiente palabra entama per vocal o entama per H muda más vocal. Un exemplo, diz que agora non pode falar. Agora poneu ello aquí porque lle bastante normal que apareza una secuencia de que más él o que más él. Si se xunta con él, la que apostrofa lle él. Un exemplo, el neño diz que el balón explotó. Si se xunta con él, lle dicir que más él, la que apostrofa lle que. Acordaivos que en xamás puede apostrofar para atrás. Y para final tendríamos me, te y se. Estes tres apostrofen siempre que la siguiente palabra entama per vocal o per H muda más vocal. Tres ejemplos, nun me abrió la puerta, nun tes molezas y nun se entendió. Recapitulando todo esto, non escaezáis que la única que puede apostrofar para adelante y para atrás é el artículo el resto non puede. Y por si non vos decatasteis, cuando la palabra lle con A, solo puede apostrofar cuando la sigue una palabra que entama per A o per H muda más A, pero cuando la palabra lleva E, entonces sí que puede apostrofar con cualquier vocal o por cualquier conjunto de H más vocal. Espero que vos prestara la recomendación y para ver estos ejemplos de esto, lo mejor ya que leáis en asturiano. Faigo vos dos recomendaciones. Si lo que queréis leer lle literatura, podéis atopar de ellos textos online na página de Formento. Pero si queréis leer noticias, podéis usar portales como asturias.com. Hasta aquí llegamos, güey. Vémonos en el siguiente capítulo.